Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de oxigenoterapia. Me presento, yo soy Matías Villalobos Arcich, soy interno de séptimo año, ya terminando. El día de hoy les quería hablar un poco de oxigenoterapia, sus indicaciones, vamos a pasar un poquito hablando de oxigenoterapia de bajo y alto flujo, también como ventilación mecánica, invasiva y no invasiva. Saber primariamente que la oxigenoterapia es una terapia, es una medicación, por lo tanto tenemos que conocer sus implicancias porque administrar oxígeno porque sí puede generar daño a los pacientes y eso lo tenemos que tener claro. Por lo tanto, saber cuándo está indicado, cuándo no está indicado y de qué manera administrar, ¿ya? Bueno, los centros de rotación base míos, el Félix Bulnes, el Hospital Franco Ravera Zunino, y claramente todos como somos de la Universidad San Sebastián. ¿Ya? Vamos a avanzar con la presentación ahora, voy a apagar un poquito la cámara y vamos a comenzar. Entonces, la oxigenoterapia, espera, la oxigenoterapia se fundamenta en que es la administración de oxígeno suplementario que busca corregir la hipoxemia o la falta de oxígeno en sangre. ¿Ya? Básicamente un elemento fundamental para nuestro metabolismo base que es aerobio. Entonces los objetivos son mantener una saturación adecuada de oxígeno con una saturación sobre 90 en la oximetría de pulso o para las insuficiencias respiratorias tipo 1, que van a ser las que sean hipoxémicas, y para las insuficiencias respiratorias agudas tipo 2 o globales, vamos a buscar tener una saturación objetivo entre 88 y 92% porque son insuficiencias respiratorias hipercárnicas también, por lo tanto no queremos deprimir tanto el sistema ventilatorio, ¿ya? Para esto es para aliviar la hipoxemia mientras se aborda la causa subyacente. ¿Ya? Los tipos de oxigenoterapia se pueden definir en la oxigenoterapia de bajo y alto flujo. La de bajo flujo no determina una fracción inspiratoria de oxígeno exacta, por lo tanto es muy fluctuante y se puede administrar en litros por minuto o esa es la medición habitual. Obviamente, según cuántos litros se puede hacer una estimación, que lo vamos a ver un poquito más adelante, de cuánta FIO2 me está aportando este sistema de bajo flujo. Y dentro de los sistemas de alto flujo vamos a tener los que nos entregan la FIO2 específica o determinada por mí mismo, por el tratante, y que también es predecible, ¿ya? O más predecible. Eh, Dentro de la fisiología del transporte de oxígeno es importante saber que el transporte de oxígeno es un proceso complejo que involucra varias etapas y tiene componentes fundamentales, ¿ya? Dentro de ellos está la composición del aire. Nosotros sabemos que el aire ambiente está a un 21% de oxígeno en su composición, 78% de nitrogenados y menos del 1% de otro tipo de gases. Y lo que busca la oxigenoterapia básicamente es aumentar esa fracción inspirada de oxígeno, ya del 21% basal, aumentarla para que tengamos más disponibilidad y a su vez va a ir sobrelapando, digamos, los compuestos nitrogenados, por lo tanto también va a barrer un poco el nitrógeno del sistema respiratorio, ¿ya? Por otro lado, saber que en el transporte en sangre principalmente es por hemoglobina que transporta casi el 99% del oxígeno. También hay oxígeno que está disuelto en sangre solamente, que es menos del 0,3% aprox. Y la capacidad de fijación de la hemoglobina normalmente es aproximadamente 1,34 ml de oxígeno por gramo de hemoglobina, ya que es lo que se puede transportar. Lo otro, saber que el ciclo de oxígeno normalmente pasa por etapas, dentro de ellas está la ventilación alveolar, después viene la difusión alveolo-capilar, que es cuando se altera cuando hay alteraciones del BQ, ¿ya? De la ventilación-perfusión, después viene el transporte sanguíneo, que finalmente nos lleva a la liberación trisular, donde la hemoglobina se deshace del oxígeno, y esta disociación del oxígeno con la hemoglobina se regula por una curva de hemoglobina que se afecta tanto por el CO2, por el pH, por la enzima 2,3 de pG y por la temperatura también.
Ya saber que la curva de disociación se va a desplazar a la derecha cuando hay un aumento del SO2, una hipercapnia, un descenso en el pH y un aumento de la enzima 2.3 de pG y la temperatura también. Por lo tanto, en un paciente que se encuentre febril, un paciente que esté con una acidosis en sangre, con una hipercapnia, normalmente el paciente va a tender a deshacerse más rápido del oxígeno o a entregarlo fácilmente a los tejidos. En cambio, cuando se desplaza hacia la izquierda, que sería el caso contrario, completamente contrario, va a retener más el oxígeno, va a ser menos efectiva la entrega de oxígeno a los tejidos. Ya este es un sistema que básicamente lo que busca es que ante situaciones de estrés en nuestro sistema entreguemos mejor el oxígeno, seamos un poquito más, podamos repeler un poquito este estado crítico, este estado de acidosis, este estado de hipertermia, ¿ya? Y podamos utilizar mejor el oxígeno, ¿ya? Los mecanismos de la hipoxemia, básicamente está la hipoventilación alveolar, donde vamos a ver una disminución del volumen corriente o el volumen tidal o de la frecuencia respiratoria, por ejemplo, debido a una depresión del sistema nervioso central, debido a debilidad muscular generalizada, o que el paciente está eh, con un compromiso del sistema nervioso central, importante que esté hipoventilando. ¿Ya? También vamos a alteraciones BQ, donde vamos a ver desequilibrio entre la ventilación y la perfusión, que es la Q, alveolar. ¿Ya? Esto se va a manifestar como un shunt, que puede ser por una neumonía o un espacio muerto, ejemplo, una consolidación, donde no va a estar pasando el oxígeno que nosotros estamos ventilando hacia la perfusión, y también por un espacio muerto completo, como les mencionaba, que se podría dar en el trombolismo pulmonar, donde básicamente no va a haber perfusión a esa zona del pulmón, por lo tanto todo el oxígeno que llegue al espacio de ventilación o al espacio alveolar, alveolo-capilar, no va a poder traspasar y por lo tanto va a haber una alteración, un corte circuito completo de la ventilación-perfusión. ¿Ya? También alteraciones de difusión, donde en algunos casos vamos a ver engrosamiento de las membranas alveolo-capilares, como ocurre en la fibrosis pulmonar, lo que va a disminuir la difusión pulmonar. O también en algunos casos también con el edema pulmonar agudo se puede ver en algunos casos extremos, alteración en la difusión. El shunt intrapulmonar, que es el paso de la sangre no oxigenada, es característico también del síndrome de dificultad respiratoria aguda. ¿Por qué? Porque cuando ya es muy avanzado el CDRA, normalmente no va a pasar nada de oxígeno también a la sangre y va a ser como un shunt completo. ¿Ya? Y también por baja del FIO2, que lo vamos a ver principalmente en pacientes que están sometidos a una altitud elevada, por hipoxia ambiental, donde por disminución de la presión de la presión atmosférica va a disminuir también el porcentaje de oxígeno que hay en el ambiente y nosotros vamos a aspirar menos oxígeno, inspirar menos oxígeno, y también en ambientes confinados, donde puede disminuirse la FIO2. ¿Ya? Los dispositivos de alto flujo básicamente lo que buscan es garantizar la FIO2 exacta, que va a depender, o sea, disculpen, no garantiza la FIO2 exacta, ¿ya? Y esto principalmente porque depende mucho del flujo respiratorio del paciente, ¿ya? Porque esto va a mezclar un poco el flujo ambiental con el flujo del dispositivo. Principalmente dentro de ellos tenemos la cánula nasal que nos va a entregar entre 1 a 5 litros por minuto. Eso se va a poder corresponder con un porcentaje FIO2 que se calcula o mal calcula, digamos, porque es como es una estimación de la FIO2 que podemos aportar. ¿Ya? La máscara simple de 5 a 8 litros y la máscara con reservorio, que van a haber dos, principalmente la parcialmente cerrada o la de reinhalación, de no reinhalación ya total. Entonces, estas son las que tienen una bolsa de reservorio donde se junta el oxígeno y el paciente inspira oxígeno concentrado en altos porcentajes. Y vamos a ver que en la que no tiene reinhalación, o sea, no existe ningún tipo de reinhalación en esta mascarilla, cuando yo entrego un flujo a 15 litros por minuto, principalmente vamos a acercarnos a una FIO2 del 100%. Ya aquí tenemos sistemas de bajo flujo, donde vemos una cánula de oxígeno, que es lo típico que utilizamos en urgencia inicialmente, que nos va a entregar un porcentaje de FIO2 que va a aumentar de 4 en 4, iniciando con 1 litro por minuto a 24%, llegando hasta casi 40% con 5 litros por minuto. Después vamos a avanzar a una mascarilla de oxígeno, como les mencionaba, que va a entregar una cantidad de litros hasta 8 litros por minuto, que va a llegar hasta el 60-55% de FIO2, pero todo un
indeterminado. Después podemos tener las máscaras con reservorio, las de no reinhalación o reinhalación parcial, eh, que vamos a ver que normalmente se setean entre 8 a 12 o 15 litros, como les mencionaba, siendo la de no reinhalación la que nos va a entregar el mayor porcentaje de FiO2 de los sistemas de bajo flujo. ¿Ya? Ahora, la mascarilla de no recirculación o no reinhalación también se podría clasificar dentro de los sistemas de alto flujo por lo que vamos a mencionar ahora. Dentro de los sistemas de alto flujo, como mencionábamos, eran los que dan o entregan una FiO2 exacta y normalmente son sistemas que nos pueden entregar alto flujo de oxígeno, especialmente la cánula nasal de alto flujo que vamos a mencionar, sobre 40 litros, ¿ya? Bueno, dentro de estos de alto flujo podemos mencionar la Venturi. Es un dispositivo preciso que va a tener un medidor exacto que va a variar según color y según flujo, determinando una FiO2 que normalmente nos puede entregar hasta una FiO2 máxima de 60%, pero es mucho más exacto y por lo tanto nos sirve bastante para las insuficiencias globales o las hipercápnicas, donde vamos a ver a un paciente que necesitamos controlar el FiO2 entregado para ser más exactos con la dosificación del oxígeno para evitar la hipoventilación. ¿Ya? Dentro de las cánulas nasales de alto flujo vamos a tener la más común que en pediatría se utiliza para las bronquiolitis por respiratorio sincicial. Las cánulas nasales de alto flujo van añadidas a un dispositivo electrónico que me va a controlar la temperatura, el flujo por minuto y nos va a entregar una FiO2 estimada con ese flujo. ¿Ya? Y según yo vaya ajustando el flujo, se conectan directamente al sistema de alta entrega de flujo de oxígeno del hospital, o sea, no es conectado por un tubo delgado, sino que un tubo especial para el transporte de oxígeno a la máquina, y la máquina me setea el FiO2 entregado, y esta nos va a entregar hasta el FiO2 hasta el 100% específico, como exacto, y nos los permite ser bien tolerable porque es una cánula nasal y no va a generar digamos, consecuencia o resultados adversos por el uso de oxígeno a esa cantidad de flujo, ¿ya? Está pensada para eso y también trae un modificador que va conectado, etcétera. Y por último, que se podría clasificar o no clasificar como alto flujo una mascarilla de no reinhalación, lo que mencionábamos que a 15 litros nos va a entregar una FiO2 100%. Ahora en que esta no es tan exacta como los dos antes mencionados. ¿Ya? Aquí vemos una imagen, ahí, ahí estamos, donde vemos el sistema Venturi o Multivent, que es el de la foto del A o B, digamos, donde vamos a ver el típico mascarilla Venturi que está disponible en los hospitales, donde se puede setear girando este cilindro la cantidad de FiO2 que requerimos o requiere el paciente y nos va a mencionar cuántos litros por minuto requiere el flujo para que lo podamos setear directamente en la conexión de flujo de oxígeno del hospital, ¿ya? Y según la cantidad de flujo vamos a setearlo y nos va a dar hasta 60% en algunos casos, o también tenemos el Venturi que se va a intercambiar su cilindro según color, dentro este el verde el que más FiO2 nos va a entregar, pero hay que conectarle los 15 litros o que nos mencionan, ¿ya? Y también vamos a tener la ventilación mecánica, que ya se clasificaría como un sistema de asistencia de la ventilación, ya que aparte de entregarnos oxígeno, nos entrega un apoyo activo a la ventilación del paciente con una introducción o extracción de aire, ¿ya? Y con una presión obviamente positiva, ¿ya? Los tipos de ventilación mecánica, dentro de ella está la no invasiva, que puede ser con una CPAP o una BiPAP, que es una presión constante durante todo el trabajo respiratorio, o con una presión que va a ir variando según la inspiración o la expiración. Y dentro de las invasivas tenemos, bueno, la intubación orotraqueal o la traqueostomía cuando los pacientes ya llevan mucho tiempo intubados o no pueden permeabilizar vía aérea a través del tubo orotraqueal por alguna obstrucción, tumor o alguna otra contraindicación. ¿Ya? Dentro de las modalidades está el control por volumen o también el control por presión o muchas otras, que las que vamos a mencionar un poquito más adelante, ¿ya? El abordaje inicial del paciente, ¿cuál tiene que ser para la oxigenoterapia? Principalmente iniciar con preguntarnos si el paciente requiere efectivamente oxigenoterapia y no requiere ventilación mecánica, ¿ya? Bueno, ventilación mecánica está incluida dentro de la oxigenoterapia, pero que no tenga una indicación directa de ventilación mecánica
y podemos utilizar sistemas de alto o bajo flujo. Entonces, paciente que esté hipoxémico con una saturación menos de 90% o con una presión arterial de oxígeno en gases arteriales menor de 60 mililitros de mercurio, que más o menos son correlacionables, o también se podría hablar con pacientes que tengan signos de dificultad respiratoria exacerbada, independiente de que tengan una hipoxemia o no. O sea, un paciente que satura 91% quizás está saturando dentro de un rango normal, pero si presenta dificultad respiratoria importante, con uso de musculatura accesoria, significa que el paciente está haciendo un gran esfuerzo respiratorio para poder mantener esa saturación, por lo tanto igual se debería apoyar con oxígeno, ¿ya? Después preguntarse si el paciente es crítico o no es crítico, ¿ya? En pacientes críticos estamos hablando de pacientes que estén cursando un shock una pérdida sanguínea importante, un paciente que llega politraumatizado, un paciente que está en paro cardiorrespiratorio, es un paciente que requiere FiO2 a alta dosis, por lo tanto requiere una FiO2 al 100%. Cuando estos pacientes no requieren un apoyo ventilatorio, se les puede dejar con una máscara de no reinhalación, de reservorio, o también se podría utilizar en estos pacientes concepto de máscara de no reinhalación, pero asociado a una bolsa mascarilla o una AMBU para poder entregarle un poco de presión en el caso de los pacientes que están siendo reanimados, ¿ya? Ahora, después preguntarse ya, si no es crítico, el paciente está cursando con insuficiencia respiratoria tipo 2, está hipercápnico. Ya, si está hipercápnico, yo no necesariamente debería controlar un poco más la FiO2, porque no quiero comprometer el centro respiratorio del paciente o que me empiece a hipoventilar. ¿Por qué? Porque el paciente requiere la ventilación exacerbada para poder barrer el CO2 que está reteniendo. Por lo tanto, voy a usar sistemas un poco más exactos, como el Venturi de 24 a 28%. O voy a ir variando obviamente para obtener saturaciones, pero lo que voy a buscar es una saturación en la oximetría de pulso cercana a 88-92%, ¿ya? Y no pasarnos de eso para no comprometer el sistema ventilatorio. Ahora el escalamiento, saber que tenemos que ir escalando al paciente dependiendo de las necesidades. Comenzar con una cánula nasal y progresar según necesidad, por ejemplo, una mascarilla simple, una máscara simple, una máscara con reservorio, un Venturi o un Cenaf, ¿ya? Las dosis tienen que ser de acuerdo al dispositivo y a la respuesta. Una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, voy a buscar saturaciones sobre 90-92% y una tipo 2, como hablábamos, del 88 al 92%. Ya ahí está un poquito mal el dato. Aquí podemos ver un tipo de algoritmo que nos va a ayudar un poquito a la escala, al escalar el apoyo de oxigenoterapia con los dispositivos o desescalar, ¿ya? Por un lado vamos a ver los pacientes que podemos partirlos con una cánula nasal de bajo flujo obviamente. Con 1 litro, normalmente voy a estar aportando cercano al 24% que aporta una Venturi azul o a 2-4 litros por minuto, ¿ya? Según eso vamos a ir aumentando. Importante saber que a todos estos pacientes, después de 1 hora he iniciado aumentado o disminuido en la escala de uso de oxígeno, yo debería recontrolar a estos pacientes. Obviamente siempre estar saturando a los pacientes constantemente, pero también con controles de gases arteriales, ¿ya? Para saber si la terapia está siendo efectiva o no. Ahora, los signos de deterioración del sistema respiratorio, vamos a hablar de una frecuencia respiratoria aumentada, con uso de musculatura accesoria, con una disminución de la saturación de oxígeno bajo 90%, con una saturación que esté en rango, pero que todavía esté dependiente de una dosis de oxígeno para mantener esa saturación en rango, que el paciente tenga o no un trigger o una medición del EOLS que esté aumentada, ¿ya? Que son algunos scores que podemos utilizar en estos casos. También que esté reteniendo CO2, que esté con un compromiso del sistema nervioso central, con jaquecas, que también esté con temblores, etcétera, ¿ya? Y según eso vamos a ir haciendo los ajustes necesarios. Cuando ya un paciente requiere más de una FiO2 del 60% o una máscara facial
más de 7 8 litros, yo ya debería pensar en darle oxígeno a alto flujo de 15 litros por minuto con una mascarilla de no recirculación. Y si el paciente requiere una mascarilla de no circulación, yo ya tengo que estar pensando que el paciente podría requerir aportarle ventilación, o sea, pasar a un dispositivo ya de ventilación mecánica. ¿Ya? Entonces, las indicaciones de humidificación. Importante, ¿por qué? Porque el uso prolongado, más de 24 horas de oxígeno o flujo a altos litros, digamos más de 3 litros por minuto, va a generar algunas RAMs del uso de oxígeno, que principalmente puede ser resequedad de la fosa nasal o irritación de las mucosas, que va a generar epistaxis, dolor, ¿ya? Y también puede generar secreciones abundantes, o sea, no, en el caso de secreciones abundantes también podemos humidificar, ¿ya? Esto es para bajar un poco las RAMs y que sea más tolerable el uso del oxígeno. Por lo tanto, pacientes que van a requerir más de 24 horas de oxígeno o pacientes que van a estar sometidos a flujos mayores a 3 litros por minuto, yo requeriría o debería conectar el oxígeno a un humidificador, ya que básicamente es un tipo de matraz con un suero que normalmente es bidestilado o distilado para que el oxígeno se humidifique, o en los dispositivos más modernos, la CENAF por ejemplo, que se puede calentar además para que sea un oxígeno tibio a temperatura correcta, ¿ya? Para que tampoco produzca mayor resequedad o irritación. Consideraciones en las patologías específicas. Entonces, saber que las enfermedades críticas que hablábamos anteriormente, que requieren oxigenoterapia, van a ser el paro cardiorrespiratorio, un paciente que esté en shock, un shock séptico, que esté con un estatus convulsivo, donde yo voy a requerir una FIO2 al 100%, ¿ya? Y no voy a tener que cuestionármelo mucho, sino que voy a tener que administrarlo. ¿Ya? Intoxicaciones por monóxido de carbono, y aún así los que tienen muchísima intoxicación o una hemoglobina muy alta, que es por ocupación del monóxido de carbono, también van a tener que requerir una cámara hiperbárica, ¿ya? El síndrome de estrés respiratorio agudo, severo, el asma severo, el neumotórax o derrame pleural, un TEP severo, insuficiencia cardíaca congestiva severa, ¿ya? Anemia severa, disnea postoperatoria y el paciente politraumatizado. Ya, patologías donde tenemos que evitar la hiperoxia, saber que el infarto o el miocardio, el ACV o el embarazo, que normalmente se mencionaba que se requería el oxígeno o la suplementación de oxígeno, saber que no siempre va a ser beneficioso para los pacientes. En general, por ejemplo, si pensamos en el infarto o el miocardio, pueden haber efectos adversos de la hiperoxia. El oxígeno, al tener contacto con el endotelio, va a generar vasoconstricción, puede aumentar la formación de radicales libres, aumentar el distrés metabólico del tejido miocárdico. El ACV va a pasar lo mismo. Entonces, en estos pacientes también tengo que tener un uso adecuado del oxígeno y evitar la hiperoxia y no suplementar oxígeno porque sí. Ya si un paciente llega con un infarto agudo al miocardio desaturando, debería suplementar el oxígeno. Si el paciente satura 92, 93%, no tengo por qué suplementárselo, ¿ya? Por otro lado, el destete de la oxigenoterapia, el de Winning o el Winning, es importante conocer los criterios, ya saturaciones en metas, o sea, un paciente que ya está saturando normal, que no está con un trabajo respiratorio excesivo, que no está con uso de musculatura accesoria, paciente que está estable clínicamente, se lo puedo suspender después de 4 horas aproximadamente de haber alcanzado esa meta, ¿ya? Y las estrategias para suspender normalmente es reducir el flujo progresivamente, como veíamos en el desescalar la oxigenoterapia, ir pasando a otros métodos de otros dispositivos de entrega de oxígeno, ¿ya? Hacer kinesiología respiratoria que nos ayuda a aumentar la compliance pulmonar, a aumentar el reclutamiento alveolar, ¿ya? Para que el paciente obtenga una mejor ventilación y mejore así su oxígeno o su intercambio de oxígeno. Monitorizarlos constantemente, los signos de hipoxia y también las recaídas, ¿ya? Porque el paciente puede perfectamente haberse suspendido el oxígeno, pero se debería seguir saturando para ver cómo constantemente para ver si el paciente logró finalmente hacer el winning o va a requerir volver a la oxigenoterapia. Fundamento y manejo clínico avanzado. O sea, aquí es cuando ya hablamos de ventilación mecánica principalmente. Los tipos de ventilación mecánica eran como los que mencionábamos, la ventilación mecánica que puede ser invasiva o no invasiva. El objetivo principal de la ventilación
va a ser forzar la entrada de aire ante un estímulo ajustado o para mejorar finalmente la relación ventilación-perfusión. ¿Ya? Esto puede ser forzar la entrada de aire ante el estímulo o también de soporte, digamos, que no requiera un estímulo o gatillante del paciente que inspire o que haga una expiración para poder aplicar el soporte, sino que yo se lo voy a aplicar de igual manera, ¿ya? Según un setting. Los beneficios son la optimización de la oxigenación en los alveolos finalmente, para mejorar la ventilación-perfusión. Y va a mejorar también, a diferencia del otro tipo de oxigenoterapia, una reducción del trabajo respiratorio directa, ¿ya? Porque yo voy a estar haciendo el trabajo respiratorio por el paciente y una disminución de la fatiga, disminuyendo directamente la fatiga muscular y el paciente generando pacientes tan graves que no pueden mantener el trabajo respiratorio que están llevando, además en condiciones de otro tipo de sobrecarga metabólica, ejemplo un shock, el paciente no va a aguantar lo suficiente, yo necesito ayudarlo, ¿ya? Dentro de la fisiología básica de la ventilación mecánica, vamos a tener principalmente el mecanismo, que es la inspiración activa asistida por la máquina, y expiración pasiva, o también el soporte, ¿ya? Y dentro de las ventajas, mejora la distribución de oxígeno en el pulmón, disminuye el consumo energético y controla los volúmenes pulmonares evitando el daño por sobreinflación, que es lo que estábamos mencionando. Los objetivos de la ventilación mecánica, vamos a tener los fisiológicos tanto como los objetivos clínicos. Dentro del fisiológico, el soporte pulmonar para el intercambio gaseoso alveolar, ¿ya? Reducir el costo metabólico, que es lo que veníamos conversando, minimizar la injuria por el ventilador, que son los objetivos ventilatorios como fisiológicos, y dentro de los objetivos clínicos es poder tratar la hipoxemia o digamos, definir que ya el paciente ya no tenga hipoxemia, hacer un trabajo para revertir la acidosis respiratoria aguda, ayudar al distrés respiratorio, prevenir o revertir las atelectasias pulmonares, revertir también la fatiga muscular, permitir la sedación o bloqueo neuromuscular en los pacientes que lo requieran. También también deprime el sistema de consumo de oxígeno a nivel miocárdico, estabiliza la pared torácica y también protege la vía aérea, ¿ya? Y las modalidades de ventilación mecánica normalmente pueden ser gatilladas por un desencadenante, que puede ser el esfuerzo del paciente por presión o flujo. ¿Ya? En caso de las presiones, normalmente van a haber presiones de gatillo, de gatillante de 3 a 5 mililitros de mercurio. El paciente empieza la inspiración, el ventilador sensa que ya hay una alteración de la presión de 3 a 5 milímetros como un delta, y inicia el soporte con presión o flujo, ya dependiendo de cómo lo setee. También puede ser por un flujo de retorno que sea menor al flujo administrado por la máquina, que también eso nos gatille o desencadene la ventilación mecánica, o por control automático donde yo ya voy a programar finalmente un soporte del paciente en que yo no requiero que el paciente inspire o expire, el paciente está sedado completamente. Así que en ese caso yo lo voy a setear en una cantidad de frecuencias respiratorias programadas por un volumen control o presión control. Ya aquí, como vemos, por lo mismo, las metas van a ser alcanzar un volumen que yo voy a setear, no pasarme ese volumen, obviamente siempre buscando no generar varotrauma en el caso de las presiones controles o volutrauma en el caso de volumen control, ¿ya? Y también evitando el atelectrauma, que es cuando el paciente se atelectasea o hay muchos movimientos de pérdida de territorio alveolar o reclutación inmediata, ¿ya? Eso también genera daño, por lo tanto eso también lo voy a controlar, ¿ya? Y la terminación, que es por un tiempo fijo de ventilación o por un volumen o flujo pico a alcanzado, ¿ya? Dentro de los modos de ventilación, como vemos, aquí hay una tablita de UpToDate que son bastantes, ¿ya? Nosotros básicamente tenemos que conocer que están las estrategias asistidas, mandatorias y espontáneas, ¿ya? El tipo de ventilación mandatoria es que el inicio de la ventilación es iniciado por el ventilador y el trabajo de la inspiración es hecho por el mismo ventilador. Ya la respiración es asistida, es cuando el inicio o la inspiración es iniciada por el paciente, pero el ventilador
genera o performa o al menos una parte del trabajo inspiratorio del paciente o lo ayuda, ¿ya? La espontánea es que el paciente inicia también su ventilación, pero el paciente genera toda la performance del trabajo inspiratorio, que ella cuando el paciente ya no está bajo ventilación, ¿ya? Es como que yo lo desconecto, está todavía conectado al ventilador, pero yo lo desconecto de la máquina completamente, el soporte ya es completamente no asistido y el paciente ya está entrando en ventilación espontánea, ¿ya? Entonces saber que dentro de ellas vamos a tener los pacientes que están controlados por volumen control, están asistidos por volumen o están controlados por presión, ¿ya? Dentro de ellas hay muchas, los tipos vamos a ir variando en el target, en si el paciente gatilla o no la ventilación, en cómo es el ciclo de inspiración, expiración, ¿ya? El tipo de ventilación que quiero obtener. Los parámetros ajustables vamos a encontrar el volumen tidal, ¿ya? O volumen corriente. El paciente normalmente se busca obtener un volumen entre 6 a 8 ml por kilo de peso óptimo, ¿ya? El paciente, si es un paciente obeso, voy a buscar calcularle su peso óptimo o peso ideal para la estatura, porque el volumen pulmonar no va a incrementarse con respecto al volumen de masa del paciente. Por lo tanto, si yo aumento este volumen o me paso de las cifras normales, que son voluprotectivas, voy a generar un volutrauma, o sea, por la cantidad de volumen que le estoy aumentando al paciente voy a generar daño pulmonar, ¿ya? En el síndrome de estrés respiratorio agudo, obviamente quiero reducir el volutrauma. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar sometido ya a un gran daño a nivel pulmonar, por lo tanto está cursando un síndrome de estrés respiratorio agudo, severo. Entonces yo si incremento el volumen puedo generar aún más daño, ya un paciente que ya está con un daño parenquimatoso, ¿ya? La frecuencia respiratoria normalmente se va a setear entre 12 y 16 por minuto. Obviamente, ya que en el síndrome de estrés respiratorio voy a obtener o voy a intentar reducirme un poquito los volúmenes administrados, el volumen tidal, voy a intentar aumentar la frecuencia respiratoria, se puede aumentar hasta 30, 35 respiraciones por minuto para generar el recambio alveolar que necesito, o sea, oxigenar al paciente, ¿ya? Igual lo va a requerir. El PIP es la presión expiratoria en la presión de el final de la expiración, ¿ya? Lo normal va a ser dejar un PIB a 5 centímetros de mercurio o de 5 centímetros de agua, y en el CDRA va a ser titulado según necesidad para el reclutamiento alveolar y el reclutamiento de todas las atelectasias que traen estos pacientes, ¿ya? Se puede llegar a titular hasta 20, se habla en algunas bibliografías de 15, 12 centímetros de agua, ¿ya? ¿Por qué es importante el PIB? El PIB va a ser la protección contra el atelectrauma, que es el trauma por atelectasias pulmonares o por el falta de reclutamiento o reclutamiento activo y rápido de los pulmones. Ya los pulmones con ventilación excesiva se van a atelectasiar y se van a reclutar, se van a atelectasiar y reclutar. Y cada vez que pase eso va a haber daño. Por lo tanto, el PIB lo que busca es mantener el reclutamiento alveolar activo al final de la respiración. O sea, cuando ya cae la presión al mínimo de todo el ciclo respiratorio, va a haber una presión mínima que va a estar ejerciendo el ventilador para mantener ahí las vías respiratorias, o sea, el alveolo y el espacio de intercambio abierto, ¿ya? Y más aún en pacientes con CDRA que necesito buscar un poco manejar las atelectasias que ya traen por su síndrome basal, ¿ya? La FIO2 va a estar ajustada obviamente para tener saturaciones mayores a 90%, pero es importante que la FIO2 normalmente yo busco no tenerla en valores altos, la ventilación mecánica busca tener una FIO2 normalmente cercana al 40, 35% y solamente lograr que el paciente sature bien. Pero al tener ya soporte ventilatorio, el paciente normalmente va a saturar bien, entonces tengo que evitar la hiperoxia, ¿ya? O administrar oxígeno porque sí, porque eso va a generar daño finalmente, ¿ya? Y la velocidad y el patrón de flujo va a ser personalizado según una patología. Si el paciente viene con una patología obstructiva o restrictiva, obviamente tengo que ir personalizando la velocidad para él, ¿ya? Normalmente suele ser de 60 litros por minuto y entre más velocidad o volumen tidal yo ingrese al paciente, o sea, entre más volumen, obviamente se va a barrer más el CO2. Por lo tanto, voy a ir ajustándolo según la capnografía. Los resumen los parámetros más comunes, entonces el volumen tidal entre 6 a 8 ml por kilo para no generar que es voluprotector
o que es ventilación protectora, ¿ya? El volumen entidad, la presión de plató, que es la presión al final de la inspiración, tiene que ser menor de 30 para no generar paro o trauma, idealmente menos de 28 en los síndromes de estrés respiratorio agudo, la presión de pico o el PIP, que tiene que ser la presión máxima en la inspiración, no puede superar los 40 centímetros de agua para no generar paro o trauma, el PIP normalmente es 5 a 10 centímetros, la frecuencia respiratoria normalmente de 12 a 16, una relación de la inspiración-expiración normalmente se genera entre 1 a 2, se puede ajustar un poco en los pacientes hipóticos generando un poquito más de rango de expiración para que logren expirar bien el CO2 y el FiO2 que se va a ir ajustando según los parámetros de oxigenación. Aquí una foto que yo saqué en anestesia en el Félix, es un ventilador mecánico típico de una máquina de anestesia, pero es muy similar a lo que vamos a ver en un ventilador mecánico de una BMNI o una BMI, en paciente UCI. Bueno, aquí nos muestra un poquito el flujo de total. En este paciente estábamos con un flujo de inspiración, una FiO2 del 100%, con un flujo total o flujo por minuto de 10 litros, ¿ya? Entonces, de 10 litros eran solo oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, acá no hay 0 litros de aire, 10%, o sea, 10 litros de oxígeno por minuto, ¿ya? Este estaba con un modo de control por volumen, por lo tanto, lo que va a buscar la máquina es alcanzar un volumen total o un volumen tidal, que son 220 ml, ¿ya? En este caso se calcula, como acuérdense, 6 a 8 ml por kilo óptimo del paciente. ¿Ya? La frecuencia respiratoria optimizada en 15, la relación inspiración-expiración 1 es a 2, el tiempo de pausa respiratoria está en off, el PIP, que normalmente se maneja en 5, ya aquí está en off, y la presión máxima que yo seteo igual para no generar barotrauma, en este caso 40, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver la capnografía, una de las curvas más importantes, que normalmente cuando el paciente expira genera el incremento en la curva, después un plateo de la curva de la capnografía y el paciente inspira, ya y vuelve a bajar a cero el CO2 sensado. ¿Ya? Y según la cantidad de CO2 yo tengo que intentarlo mantener entre 35 y 45. ¿Ya? Y ir variando según esto, puedo ir ajustando el volumen total, la frecuencia respiratoria y así voy a ir barriendo el CO2 o generando hiper o hipoventilación, ¿ya? Este es el flujómetro, ¿ya? Donde voy viendo cuánto flujo expiratorio o inspiratorio voy sensando, la presión del PIP y la presión pico de la inspiración-expiración, y como también voy a ir viendo otros valores, que es la curva de volumen presión, ¿ya? Y otros, ¿ya? Dentro de esto también puedo ver la espirometría, puedo ver otros márgenes y según el modo que yo lo setee, por volumen control, presión garantizada, volumen garantizado, ¿ya? Ventilación mecánica no invasiva. Indicaciones principales, la exacerbación del EPOC y el winning del EPOC con BMI, o sea, el paciente que ya pasó a BMI que ya requiere desescalarse. ¿Ya? Y el edema pulmonar cardiogénico. Son las dos indicaciones principales del uso de BMNI que tienen indicación con disminución de la mortalidad de estos casos. ¿Ya? ¿Por qué en el edema pulmonar cardiogénico? Importante saberlo porque va a generar una disminución de la precarga y de la congestión pulmonar en el edema cardiogénico porque el aumento de una presión en el sistema respiratorio va a inducir una constricción de los vasos, principalmente de la cava, disminuyendo la precarga y disminuyendo de esa forma el flujo que va a salir o la cantidad de congestión pulmonar, que es como parte de la fisiopatología de la congestión pulmonar del edema cardiogénico, ¿ya? Y a su vez va a permitir también mayor entrega o sea, como bypassar un poquito el trastorno BQ y mejorar la vascularización del oxígeno que yo estoy aportando, ¿ya? Y también las neumonías de los inmunocomprometidos o el winning de una ventilación mecánica invasiva en las insuficiencias respiratorias de alto riesgo, en donde yo ya los quiero sacar del ventilador mecánico con el tubo orotraqueal. Quiero dejarlos en una prueba cómo ventilan el paciente un poquito más despierto con el BMI, ¿ya? Y las interfaces disponibles está la mascarilla facial completa o la máscara oronasal, que son las principales. Se
prefiere normalmente la máscara oronasal, pero depende de dónde lo leamos. Normalmente se parte con la mascarilla facial y después la oronasal, o dependiendo ya, pero cualquiera de ellas podría generar el mismo efecto finalmente si el paciente lo tolera bien. ¿Ya? Las indicaciones de ventilación mecánica invasiva, saber que principalmente es la protección de la vía aérea. Un paciente que es incapaz de proteger, lo principal es evaluar su deglución, que es el principal indicador de que el paciente no protege vía aérea, ¿ya? Más que otros. El requerimiento elevado, pacientes que requieren una FiO2 mayor del 60%, o que tienen un PIB mayor a 10, o que tienen una PAFI menor de 200, un síndrome de estrés respiratorio moderado o severo, con las técnicas previas. O sea, el paciente ya está con ventilación mecánica no invasiva y mantiene esos parámetros, ¿ya? Va a requerir escalarse. La necesidad de sedación, paciente que va a entrar a pabellón o requiere sedación continua, bloqueo neuromuscular, compromiso con ciencia, un paciente con Glasgow menor de 7, pero eso no es totalmente indicativo como el típico indicación de BMI que conocemos. Más que nada es saber que el paciente no pueda proteger vía aérea, que es lo que más nos repercute, ¿ya? Que el paciente no pueda ventilar o comprometa su patrón ventilatorio, ¿ya? Pero un rango de menor de 7 de Glasgow. Fatiga respiratoria severa, la acidosis grave, acidosis metabólica respiratoria grave que no cede con el uso de otros aparatos de soporte ventilatorio. Daño inminente, que es un paciente que tiene quemaduras de vía aérea, un trauma, un politraumatizado, que comprometa vía aérea, ¿ya? Que yo preveo que voy a requerir un dispositivo avanzado de manejo de vía aérea, y presión intracraniana en pacientes UCI con elevación de la PIC en contextos críticos que se benefician del uso de BMI, ¿ya? Monitorización ajuste de la ventilación mecánica. Vamos a evaluar la sincronía entre el paciente y el ventilador con el desacople, que son las asincronías que por normalmente un disparador inadecuado o un tiempo inspiratorio flujo incorrecto. Ya esto lo vamos a ver en las curvas de capnografía, cuando el paciente en el momento en que tenía que expirar, inspira y se desincroniza con la máquina, ya eso lo vamos a tener que setear bien, viendo si tal vez el gatillante de presión que genera el paciente era inadecuado, no era suficiente, o le tengo que poner un gatillante mayor porque está sensando cualquier movimiento de presión del paciente como una inspiración y le mete presión encima, ¿ya? También las herramientas de monitorización son la capnografía principalmente, que es lo que les mostraba, como también las curvas de presión, flujo y volumen, que vamos a estar también con la oximetría de pulso monitorizando al paciente constantemente. Y los ajustes claves, que son modificar los disparadores de presión o flujo, ajustar los volúmenes tidales y velocidades de flujo según los requerimientos clínicos, así como también el PIP, ¿ya? Y ventilación, finalmente hablar un poquito en el CDRA. El paciente obviamente va a requerir, por baja compliance del pulmón y por todo el daño que tiene el pulmón, pues, pulmones atelectasiados, consolidados, severos, ¿ya? Pacientes con neumonía o pacientes con daño y con trauma, ¿ya? Requeremos tener un poquito más cuidado con el volumen tidal que les administramos, por lo tanto vamos a usar 4 o 6 ml por kilo, un PIP alto para mantener los alvéolos abiertos, el reclutamiento alveolar completo, pacientes muy atelectasiados, PIP de 15, 12, 20, ¿ya? Y el manejo de la FiO2 y reclutamiento alveolar, y también mantener frecuencias respiratorias altas, ya que no le voy a poner mucha presión, voy a intentar evitar el aumento del barotrauma y el volutrauma, por lo tanto puedo requerir manejar frecuencias respiratorias más altas para permanecer oxigenando bien al paciente. Ya las técnicas avanzadas en algunos pacientes con indicación de ventilación prona, para mejorar la ventilación perfusión en las zonas dorsales del pulmón, o recluto mejor las bases pulmonares. Por lo tanto, se recomendaba inicialmente en el COVID pacientes con iniciada ventilación mecánica, hacerles pronación. Por lo tanto, el COVID normalmente no entraba a BMI, sino que entraba directamente a BMI para poder pronarlos, ¿ya? Conclusiones: saber individualizar, que los parámetros fisiopatológicos del paciente nos pueden hablar de qué tipo de ventilación, qué tipo de oxigenoterapia requiere, si tiene que ser con mayor cuidado las hipercapnias, etc. Estrategias protectoras: priorizar las estrategias protectoras, especialmente en los síndromes de estrés respiratorio agudo, cuando los voy a ventilar. El reconocimiento de las sincronías de las ventilaciones mecánicas, y finalmente también saber la evaluación continua del paciente. El paciente no requiere estar con oxígeno siempre, sino que yo tengo que estar constantemente evaluando, buscando poder desescalarlo o hacerle el winning, ¿ya? Pero siempre de manera correcta, porque los pacientes pueden rebotar, ¿ya?
Finalmente, bibliografía, la presentación, todo es basado en información actualizada, principalmente up-to-date y de algunos libros de fisiología. Y eso, ¿ya? Un gusto, voy a detener la grabación y espero que les sirva.